Hola chicos, ¿cómo están? Me han solicitado el día de hoy, desde ayer, disculpen que no les envié, el ejercicio número 3 de la página 165 que dice averigua la distancia de Quito a Guayaquil y de Guayaquil a Cuenca. Lee el siguiente problema y resuelve en tu cuaderno. Un auto ha hecho dos viajes largos. En el primero fue de Quito a Guayaquil. En el segundo, de Guayaquil a Cuenca, ¿cuál es la distancia recorrida? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos recorridos? Vamos a empezar, por favor, mis chicos, y vamos a observar. Primero nos dice que averigüemos la distancia que hay desde Quito hasta Guayaquil. Eso primero vamos a averiguar. ¿En qué dice? En un auto, ¿de acuerdo? Entonces, ingresamos a Google y ponemos distancia entre Quito y Guayaquil, mire, en auto. Y aquí nos viene la distancia, 423.3 kilómetros. Nosotros vamos a coger solo 423 kilómetros. Entonces, ¿cuánto dijimos que había desde Quito hasta Guayaquil? Vamos a recordar que el recorrido es 423 kilómetros. Ya tenemos la primera distancia. La segunda distancia de Guayaquil a Cuenca. ¿En qué? En un auto. Lo mismo, vamos al Google y averiguamos. Ubicamos distancia Guayaquil-Cuenca en auto y mire lo que nos da. 196,9 kilómetros, nosotros vamos a tomar 196. Regresamos a nuestro ejercicio. Ya tenemos ahora los dos datos, la distancia entre Quito, Guayaquil y Guayaquil, Cuenca, que la primera es 423 kilómetros y la segunda 196 kilómetros. Es lo primero que debíamos haber hecho. Luego vamos al ejercicio, dice, lee el siguiente problema y resuelve en tu cuaderno. Un auto ha hecho dos viajes largos. El primero fue de Quito a Guayaquil, en el segundo de Guayaquil a Cuenca. Y tengo dos preguntas por resolver. ¿Cuál es la distancia total recorrida y cuál es la diferencia entre ambos recorridos? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a armar nuestra tabla en donde tenemos los pasos para resolver nuestro problema matemático, los datos, el razonamiento, la operación y la respuesta. ¿Cuál es el primer dato? La distancia de Quito a Guayaquil. Recuerde, ¿cuánto era? 423 kilómetros, porque es lo primero que averiguamos. El segundo dato, la distancia entre Guayaquil y Cuenca, ¿cuánto es? 196 kilómetros. Vamos a regresar nuevamente a las preguntas y dice, ¿cuál es la distancia total recorrida? Para saber el total, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, juntar, sumar. Tengo que para identificar el recorrido total por el auto, voy a sumar las dos distancias. La distancia de Quito-Guayaquil, que es 423 kilómetros, más la distancia Guayaquil a Cuenca, 196 kilómetros. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambos recorridos? Para saber la diferencia, en cambio, voy a restar la distancia recorrida entre Quito y Guayaquil, que es 423 menos los 196 que recorrió desde Guayaquil y Cuenca, y tendremos ahí la diferencia en recorridos. Vamos a empezar con el primero. Mire, tengo aquí mi primer dato para sumar 423 más 196. Vamos a recordar y para restar 423 menos 126. Vamos a recordar que aquí debemos nosotros, recuerde, los signos son muy importantes. Son muy importantes. En este caso, ¿qué signo es? Es el signo ¿de qué es? A ver, vamos a recordar. Es el signo de suma, ¿verdad? Vamos a escribir aquí.
Entonces, tengo la primera, ¿no es cierto? 423, 196. Para obtener el primer resultado, ¿qué les dije que vamos a hacer? Muy bien. Para obtener el primer resultado, vamos a sumar. No se olvide que debemos sumar. Entonces, va a sumar 6 más 3, unidad primero, luego la decena, luego la centena, para obtener cuál es la distancia total recorrida. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar como pusimos en el razonamiento, el signo es menos. Voy a restar. Empiezo siempre por la unidad. 3 menos 6, ¿cuánto es? 2 menos 9, ¿cuánto es? Y 4 menos 1. No se olvide que aquí están sumas y restas que deben ser llevando, ¿de acuerdo? Ok. Y para la respuesta vamos a contestar la primera. ¿Cuál es la distancia recorrida total? La distancia total recorrida es, y la respuesta que le salió en la suma va a poner aquí. La segunda respuesta que debemos nosotros realizar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos recorridos? Una vez que resté esta respuesta, pongo aquí y se terminó el ejercicio. Un abrazo, chicos. Se les quiere mucho. Recuerden que pueden escribir para preguntar cualquier inquietud. Bye, bye.